Buenos días, muchachos. Un placer saludarles en este bello inicio de semana a todos mis ahijados, mis mayores, mis seguidores y mi público en general. Quería compartir con ustedes una nota de voz de uno de mis ahijados de El Salvador que dice lo siguiente. Salam aleikum, Padre Nolía, cordial saludo acá desde la distancia. En un nuevo tema relacionado con la transculturación, el modismo y ciertas costumbres que se tienen dentro de Palo Mayombe, de la religión yoruba o de la santería, ¿sí? De repente nos encontramos con padrinos que son paleros, o son santeros, o son babalaos, ¿sí? Con hijados que crecen dentro de círculos en donde se manejan diferentes palabras, como en Sanamaleku, Aye, Iboru, Iboye, Ibocheche, Macumba, por mencionar algunas, ¿sí? Nos encontramos con padrinos cubanos o afrocubanos o venezolanos o mexicanos, entre otros, y cada uno con un dialecto y un modismo, independientemente que este sea palero o sea babalao. Cada quien va teniendo un lenguaje, una forma de ser, al igual que en la vida circular, dependiendo de la crianza que tuvo uno, el círculo de amistades que tuvo, las palabras que aprendió. Y hay algunos que en forma directa o indirecta pretenden que sus ahijados hablen como ellos. O tenemos el otro caso de los que pretenden que no se usen ciertas palabras porque no aplican para ellos, porque ellos no son afrocubanos, o ellos no son africanos, o ellos son babalaos y no son paleros, no tienen que usar eso, o viceversa, ¿sí? Ahora la pregunta del millón, padrino, ¿qué es lo más correcto? Independientemente que uno termine formulando en el transcurrir del tiempo su propia verdad, sin infringir ciertas verdades que no se pueden cambiar. ¿Qué sería lo correcto como para tener un parámetro? No digo que de repente tiene que ser ley, que sí o sí tiene que ser así, que sí o sí esta palabra uno no lo puede usar, o sí esta sí la puedes usar, o sí te tenés que aprender todas estas palabras en yoruba. Tal vez nos puedes dar más luz en este tema, como lo has venido haciendo a través de los diferentes videos que compartes con nosotros. Y bueno, como tú dices, padrino, aquí estamos, aquí seguimos, se te quiere mucho. Fuerte abrazo. Es muy importante, muchachos, tomar en cuenta que el dialecto, los modismos, las lenguas, las culturas en las cuales un religioso nace, este religioso es enseñado de acuerdo a las costumbres, a los modismos, a la infraestructura en que ese padrino se haya movido socialmente dentro de su círculo. Recuerdo cuando yo era más joven, tendría yo como unos 19, estaba yo entre los 19 y los 22, 23 años. Conocí a Oji Omolokwe en Nigeria. Él era amigo, como nigeriano, obviamente manejaba el español más o menos ahí raspado. Entonces él agarraba, por ejemplo, cuando alguien llegaba a su aldea, él le pedía permiso a Echú. Yo me acuerdo como si fuera ayer, que él agarraba a su Echú y él le preguntaba a su Echú si esa persona que estaba allí podía entrar a su aldea. Y me acuerdo como si fuera ayer que él empezaba: Okibo ko ye okubo, oboye oku oye obe, okutimbi Echú allí, Echú acá, ochubi oko, okibi ye oki, alimiko, ojibiko oji ochioko, ale Echú, obiko ye, obiko ye oku olikobe,
Obiko oye oko. Okumo oye, okumo oye, okumo oye. Okubi echubi allá, echubi acá. Ukimiye, y boru, y boye, y boseche. En ese círculo de palabras que yo no entendía absolutamente nada, él estaba pidiendo permiso a Echu a ver si yo podía entrar a la aldea. Dentro de su etimología yoruba, dentro de su etimología nigeriana, me acuerdo que visité el Congo. Y allí conocí al abuelo de Oji, que estaba en una tribu bantú, Oyitambo Omoloku, el abuelo mayor, el abuelo de mi padrino menor, Oji Omoloku. Me acuerdo que él agarraba los jimaguas si una persona, en este caso mi persona, era un varón, él agarraba el jimagua varón y le preguntaba al jimagua si esa persona, o sea yo, tendría permiso para entrar a pisar donde él tenía sus santos, que era una pequeña choza hecha de esterillas de paja. Allá no se usaba cemento, sino que se usaba boñiga de vaca. Se hacía una plasta con el excremento de las vacas, con hierbas, y se usaba lo que aquí para nosotros en Latinoamérica sería el cemento. Una choza muy humilde. Él agarraba su muñequito, su jimagua, lo miraba, me miraba a mí y le preguntaba a él, hubiera agarrado la hembra, si hubiera sido hembra, en el caso de los varones, él agarraba el jimagua varón. Y él empezaba, cerraba los ojos, lo miraba al jimagua, me miraba a mí y empezaba a fumar tabaco. Okiti kiti 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 be, okiti kiti kiti be, okiti kiti 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 be, oku beye, okiti kiti 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 be. Aquí en Jimaguayí, 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 Jimaguayí acá, Jimaguayí acá, Jimaguayí acá. Jimaguayí oyi, Jimaguayí oyi, Jimaguayí oyi. Yo pregunto, oyiko, Jimaguayí oyi, Jimaguayí oyi, Jimaguayí oyi. Okubiti omo, okubiti omo, okubiti omo. Okibille, okibille, okibille. Okube, oki, okube, oki. Jimaguayí, 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 okuboko, okuboko. Aleye oko Elías, aleye oko, Jimaguayí, Jimaguayí, Jimaguayí. Y le fumaba. Él le preguntaba al jimagua, varón, Jimaguayí oyi, que si ese individuo, Elías, podía pasar. Si el jimagua le decía que no podía pasar. Si el jimagua le decía que sí, yo podía pasar. Aquí, por ejemplo, yo estoy en Punto Fijo, Venezuela. Cuando una persona entra a mis aposentos, donde tengo mis santos, o en el Munazo, donde tengo mis enfumbes, o donde tengo mi leguá, obviamente yo no sé ni nigeriano, ni sé yoruba, ni sé idioma del Congo, sino ciertas oraciones que mis padres no me enseñaron. Yo, por ejemplo, recibo a alguien, tiro chamalongos en mi Munazo, voy con licencia. Yo, Elías Carvajal, pero la persona me espera abajo en la oficina. Yo subo al tercer piso, tiro chamalongo en mi Munazo. Si la persona viene a consultarse ante mis enfumbes, tiro chamalongo. Voy con licencia, yo, Elías Carvajal, permites pasar a mi Munazo, a fulano de tal, y doy el nombre de la persona en español. Tiro chamalongo, los enfumbes responden. Si la persona viene a consultarse conmigo como babalao, como hijo de leguá, a través de los dilogún, dentro de la idiosincrasia de Orunmila, de Ifayo Cha, yo entro para acá, y en vez de tirar chamalongos, tiro dilogún, caracoles. Iború, Iboye y Boseche. Yo no digo en Salam Aleikum, sino Iború, Iboye y Boseche. Podría el fulano de tal, doy el nombre de la persona, entrar aquí en mi recinto sagrado para hablar con ustedes, los orichas. Tiro dilogún sobre el tablero. Los dilogún caen y me dicen si la persona debe o no entrar. Hay cosas en la religión yoruba, específicamente, que nunca cambian independientemente del idioma. Yo puedo decirles en español, en chino, en latín, en arameo, en hebreo, en nigeriano, en africano, en español. El idioma no importa, pero hay cosas que nunca cambian, como por ejemplo pedir permiso cuando una persona extraña va a entrar a tus aposentos sagrados, sea donde tienes los oráculos, donde tienes los santos, los orichas, o en tu munazo donde tienes los enfumbes. Las entidades no captan el idioma como tal, sino el pensamiento y el deseo de comunicarse con ellas. Lo que uno le diga a los orichas, o lo que uno le diga a los enfumbes, en español, en italiano, en latín, en japonés, en africano, en yoruba, en congo, en nigeriano,
a ellos no les importa. No se les olvide que las entidades principalmente se comunican es a nivel mental. Las entidades son energías de cuerpos físicos que están en dimensiones paralelas a las nuestras. Son cuerpos perfectos que han pasado a un nivel de ascendencia mucho mayor al de nosotros que estamos aquí en la Tierra. Y esos cuerpos físicos que esas entidades poseen son cuerpos físicos perfectos que se pueden comunicar a nivel telepático. Por eso existen los trabajos de magia negra, por eso existen los trabajos vudú, por eso existen los trabajos con los orichas y en el palo mayombe. ¿Por qué? Porque esas entidades se comunican mentalmente con el tata, con el religioso, con el babalao, con el palero, con el angulero, con el mayombero. Se comunican mentalmente. Las entidades no se comunican con nosotros por los idiomas. Ahora bien, si yo estoy en Venezuela, estoy en Nigeria, estoy en el Congo, estoy en China, en Japón, obviamente, como ser humano que soy dentro de este planeta que habito, debo comunicarme con mis entidades bajo el idioma que yo manejo. Mas las entidades se comunican con el pensamiento. ¿Por qué existe, por ejemplo, un amarre? ¿O por qué existe un dominio? ¿O por qué existe una oración? ¿O un evo? Donde se le manda a las entidades a cuidar y a proteger a alguien. Yo, por ejemplo, puedo mandar a Elegua a proteger a alguien que esté en Japón, o que esté en Nigeria o en África. Yo invito a Elegua a que me proteja a esa persona en español, que es el idioma que yo hablo. A la persona que está allá, que recibe mi Elegua, a la hora de ayudar menga de gallo a Elegua, para que Elegua te proteja, tú puedes estar en Pekín. Y a Elegua no le interesa que el religioso que le hable en español vaya a atender a la persona que está en Pekín, porque las entidades no se comunican con el lenguaje hablado. Eso lo hacemos nosotros para poder identificar el gremio al cual pertenecemos. Uno puede hablarle a las entidades como uno quiera. Yo, por ejemplo, en el cuarto padrino que yo tengo, que vive en Maracay, Estado de Aragua, es vulgar. Ese señor es vulgar, grosero, hasta más y no poder. Cuando yo conocí al señor, al tata, él entraba a su munazo, Salam aleikum, y escupía. Y empezaba a hablar con palabras soeces que no las quiero decir por aquí, por este video, para no ofender. Eran palabras groseras y cochinas. Y hablaba con esos enfumbes de él, como que si los enfumbes fueran, no sé, como que los enfumbes fueran sus esclavos, o fueran trapos de cocina, o fueran una cuerda de negros que no podía insultar. Y él no le paraba a eso. Él hablaba con vulgaridad. Cuando él terminaba de hablar en su munazo, con sus enfumbes, yo después hablaba con él: mira, ¿y por qué tú tratas a los enfumbes de esa manera? ¿Y por qué les hablas de esa forma tan, digamos, tan poco decente, para no decirle vulgar? Mi padrino decía: yo trato a los enfumbes como a mí me dé la gana. Yo puedo hablar con ellos como a mí me dé la gana, pero yo me tienen que obedecer, yo los arrastro para acá y los arrastro para allá. A mí me parecía eso una falta de respeto. Sin embargo, él le hablaba a los enfumbes de una manera grosera, y tengo testimonio de que sus enfumbes lo escuchaban. Entonces, no es en sí el lenguaje que uno utiliza con las entidades. Obviamente tiene que haber siempre un respeto, eso pienso yo. Habrá muchas personas que no están de acuerdo con eso y tratan a las entidades como les da la gana. Pero yo siempre he considerado que debe haber un respeto, porque tanto en el palo mayombe como a nivel de Orula, las entidades están por encima de nosotros y merecen, dentro del plano que ellos habitan, un respeto por nosotros de estar por debajo de ellas. Pero hay cosas que no deben cambiar. El idioma no importa y la forma en que les hablemos no importa. Obviamente siempre con respeto, pero hay cosas que no deben cambiar. Por ejemplo, la licencia en el palo mayombe. Las licencias son un conjunto de nombres, de padrinazgos, de genealogía, de trayectoria familiar, que hace que cuando yo voy con licencia como palero a trabajar, mando a mis enfumbes a laborar con la asistencia de mis padrinos y de mi genealogía familiar. Les debo recitar la moyugba, no importa en el idioma que sea, pero debo recitarla tal cual mi padrino me la entregó. ¿Para qué? Para que esa moyugba, al yo mandar a mis enfumbes a laborar con licencia, todos mis ancestros, mis padrinos, los padrinos de mis padrinos y los nombres que están allí plasmados en esa moyugba se muevan en conjunto y vayan todos conjuntamente con mis enfumbes a laborar. Hay, por ejemplo, a la hora de consultar, de preguntarle a las entidades, sea a través de Orula, con Dilogún, o a través de Chamalongo, con el Samien Pungo, una forma procedente en que uno como religioso
debe presentarse con respeto a las entidades y pedir Iború, Iboye y Boseche, a usted mi Echueleguá, mi Jimauga, mis guerreros, mi Eleguá. Puedo proceder a la consulta B y se da el nombre de quien va a consultarse. No se dice voy con licencia, sino que humildemente uno dice Iború, Iboye y Boseche, tiro de Logún. Puedo consultar, pido permiso, y las entidades hablarán a través de los Dilogún y el tabaco si esa persona tiene o no permiso de entrar en mi santuario de los santos, para que a través de los orichas yo poderle leer los Dilogún de Ifá. Ahora bien, como palero igualito, voy a mi munanzo, voy con licencia, tiro chamalongos. Esta persona fulano de tal puede entrar en mi munanzo, en Salam Aleikum, Aleikum Salam. Siempre debe haber una línea básica de respeto, no importa el idioma, pues las entidades no entienden idiomas y ellos se comunican mentalmente y telepáticamente con el pensamiento, para amarrar a alguien, para consultar a alguien, para dominar a alguien, para destruir o sanar a alguien a través de un trabajo de magia negra, o un trabajo con palo mayombe, o un trabajo de sanación con los orichas. A las entidades no les interesa el lenguaje hablado, sino el pensamiento que ese religioso tiene, y el pensamiento del cliente que mandó a hacer el trabajo, y del pensamiento que tiene la persona a la cual el trabajo se le va a lanzar. Tengan en cuenta que ni el cliente ni la persona afectada se comunican con las entidades independientemente del planeta o del mundo en que estén, porque el religioso, estando donde está, manda a ejecutar a una serie de entidades que son espirituales, que no necesitan boca para hablar, no necesitan cuerpo físico para dialogar, sino mentalmente se comunican extrasensorialmente, y con el pensamiento ejercen la tarea de mandarse a laborar, mandarse a trabajar, estar dentro de la mente del cliente, que el cliente no les va a hablar, simple y llanamente ellos interactúan con el cliente a nivel de sus pensamientos, e interactúan con la persona a las cuales el cliente, a través de mí, del religioso, les lanzamos el trabajo. Las entidades se meten en la mente del religioso, del cliente y de la persona a la cual se le tira el trabajo, y empiezan a escudriñar mentalmente a la persona, empiezan a laborar dentro de la mente de la persona sin necesidad de un lenguaje hablado. Ahora bien, es muy importante a nivel de la etimología religiosa el decreto. El decreto es el verbo era Dios y el verbo era con Dios. El mundo se hizo a través de la palabra, del verbo, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios crea el mundo con el verbo. Entonces la palabra es importante, porque la palabra es un sonido que antes de ser sonido fue pensamiento. Se decretó en la mente y se expuso oralmente a través de la boca y se convirtió en sonido. Ese sonido, que es mi decreto como religioso, interactúa con mi realidad y hace que las cosas vayan bien para mejorar o vayan mal para empeorar. Yo decreto una maldición. Estoy maldiciendo a esa persona para que esa persona enferme o muera. Yo decreto una bendición, bendito seas, para que esa persona, con la bendición de mí como palero y mis enfumbes, o de mí como babalao y mis orichas y mi eleguá, vayan y bendigan a esa persona y la paren de la cama porque se está muriendo. De la bendición sale de mi boca, bendito seas, pero la maldición también sale de mi boca, y por ende se ejecuta una declaración, se ejecuta un dominio, se ejecuta un sonido, en donde a través de mi boca yo estoy decretando como religioso las cosas que yo quiero para mis clientes. Entonces el idioma no importa. Siempre he considerado que el respeto debe existir entre las entidades, sean las que fueren, entidades oscuras, planos espirituales de luz, entidades altas, intermedias o bajas, sea a nivel de Orunmila o a nivel de Samienpungo. El respeto siempre debe existir. El lenguaje no importa, ustedes pueden comunicarse con las entidades como quieran. Más sin embargo, hay cosas que no deben cambiar. La permisología a la hora de entrar, la permisología a la hora de consultar, la permisología a la hora de salir. En Salam Aleikum, Aleikum Salam, agradecido estoy si salgo de mi munanzo, si salgo de mi altar con los santos, Iború, Iboye y Boseche. Una pequeña declinación, una pequeña inclinación de cabeza como señal de respeto, y salgo de mi santuario. Siempre debe haber mentalmente un canal de respeto, más sin embargo el lenguaje sónico, las palabras estimuladas, decretadas son importantes, y uno debe tener cuidado a la hora de que salgan de nuestras bocas, más el idioma y el lenguaje, en la forma en que se lo digamos, no importa. Es muy importante como religioso, para mi amigo del Salvador que me está mandando la nota de voz,
Independientemente de la forma en que yo me comunique con las entidades, yo dentro de mi núcleo, de mi forma de hablar, de mi educación, de mi estructura mental, yo puedo comunicarme con las entidades como yo quiera, pero siempre teniendo en cuenta que tu padrino te dará ciertas cosas, licencias, oraciones, invocaciones, evos, moyugbas, para que tú, independientemente del idioma que tengas, no las cambies, porque son ciertas palabras, ciertas oraciones que deben conjugarse de la manera correcta, independientemente del idioma que sea, para que el milagro suceda, para que esas entidades bajen, para que esas entidades entren. A la hora, por ejemplo, de pactar, cuando yo pacto con las entidades oscuras o entidades mayores, yo le doy a mis clientes y a mis ahijados unas oraciones en latín. Esas oraciones que yo les doy en latín, yo las mando traducidas en español. Mi cliente puede decirlas en latín o puede decirlas en español o en inglés o en arameo, como quiera. Pero la oración no debe cambiar. El idioma puede cambiar, pero la estructura de la oración no debe cambiar. Mis ahijados, por ejemplo, en todo el mundo, los que son paleros y los que son babalaos. Para los que son paleros, yo les mando la moyugba. Yo tengo ahijados en todas partes del mundo. El idioma puede cambiar, más las palabras, los nombres, la permisología y el orden en el cual la moyugba, el padrino la otorga, no puede cambiar. Entonces, hay bases para que las palabras, las oraciones, los evos no cambien y puedan efectuar lo que uno quiere, hacer que la entidad venga, hacer contacto con las entidades mayores, hacer contacto con los orichas, hacer contacto con los enfumbes y poder nosotros como religiosos tener esa comunicación, más que verbal, una comunicación mental y sensorial con nuestras entidades. El idioma no importa, muchachos, pero hay cosas que no pueden cambiar, que son el orden y la estructura bajo los cuales nuestros padrinos, nuestros mayores, nos dan ciertas pautas, ciertas oraciones, ciertas moyugbas, ciertos rezos que deben ser matemáticamente organizados, expuestos y decretados de esa forma, porque si uno les quita un nombre o les cambia una palabra o les quita un pedazo o agrega otro, la oración, el evo, la invocación no va a dar resultado. Entonces esa comunicación que uno quiere con las entidades no va a darse, no va a llevarse a cabo, porque uno está, digamos que, profanando, uno está violando esa mayordomía bajo la cual nuestro padrino, nuestro mayor, nos dio esa oración, nos dio esa moyugba, nos dio esa forma de permisología, que yo puedo cambiar el idioma que yo quiera, pero no puedo cambiar la estructura. Porque si cambiamos la estructura y las palabras de ciertas oraciones, de ciertos patrones, de ciertos decretos, no vamos a obtener la comunicación que nosotros deseamos de nuestras entidades. Se les quiere mucho, muchachos. Aquí estamos y aquí seguimos. Iború, Iboye y Boseche.